Hola, en el estudio de esta semana vamos a considerar algunos incidentes significativos en la vida de Jesús, que transcurren en Jerusalén y con relación al templo. Primero, el anuncio de la pasión por parte de Cristo. Segundo, el viaje a Jerusalén y su trascendental entrada triunfal. Y tercero, la actividad de Jesús en Jerusalén y en el templo. Así que sin más, vamos a dar inicio a esta lección número 9 que lleva como título Controversias en Jerusalén. Vamos con este versículo para memorizar. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que esté en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Marcos capítulo 11, verso 25. Amén. Y vamos a empezar con nuestra primera historia que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 11, titulada La entrada triunfal en Jerusalén. Y nos dice de la siguiente manera: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había dicho, y los dejaron ir. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Fue en el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Las multitudes que se habían congregado para verle en Betania le habían acompañado, ansiosas de presenciar su recepción. Mucha gente que iba en camino a observar la Pascua se unió a esa multitud que seguía a Jesús. Como quería entrar cabalgando a Jerusalén, Jesús había enviado a 2 de sus discípulos para traerle una asna y su pollino. Jesús escogió un pollino en el cual nunca nadie se había sentado. Con mucha alegría los discípulos extendieron sus vestidos sobre el animal y con mucha alegría sentaron a su maestro. En ocasiones anteriores Jesús siempre andaba a pie, por eso los discípulos se extrañaron cuando le hizo esa petición de traer un asno para cabalgar sobre él. Pero la esperanza nació en sus corazones cuando se dieron cuenta que Jesús iba a proclamarse rey y a ejercer su autoridad real. Entonces ellos comunicaron esta noticia al pueblo y también a los amigos de Jesús, y de cerca y de lejos todos se reunieron para contemplar esto. Es muy interesante saber que Cristo seguía la costumbre de los judíos en cuanto a una entrada real. El animal el cual cabalgaba era el que montaba a los reyes de Israel, y cuando vamos a la profecía, vemos que asimismo fue descrito. Se había predicho a través del profeta que así vendría el Mesías a su reino. No bien se había sentado Jesús sobre el pollino cuando las personas empezaron a aclamarlo como su Mesías y como su rey. Jesús aceptaba este homenaje que nunca antes había permitido que se le rindiera. Los discípulos recibieron esto como una prueba y con gozo, ¿no? Porque ya tenían esa esperanza de ver ese trono establecido. De hecho, como habíamos hablado anteriormente, pues los discípulos esperaban ese reino terrenal, ¿no? Y en su imaginación veían los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén, que su emancipación estaba cerca, y a Israel convertido en una nación fuerte e independiente. A pesar de que no pudieran darles costosas ofrendas, pero sus mantos eran puestos como alfombras, y también las palmas que significan triunfo, eran utilizadas y se exclamaban los hosanas y los loores a Jesús. El universo entero se maravilló al ver que Cristo debía de humillarse a sí mismo para salvar al hombre caído.
Aquel que había pasado de una estrella a otra, de un mundo a otro, dirigiéndolo todo, sosteniéndolo todo, consintiese para dejar su gloria, su majestad, para venir a la tierra a tomar la forma humana, la naturaleza humana. Es un misterio que las inteligencias de los otros mundos, las inteligencias angelicales, desean comprender. Qué maravilloso saber cuán dulce, cuán noble, cuán amable, cuán amoroso, bueno, bondadoso, clemente, compasivo, justo, misericordioso, perdonador es nuestro Salvador. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Gloria a Dios. Gracias le damos a Jesucristo por este plan maravilloso de redención que ha hecho, que ha trazado para nosotros, para darnos vida y vida en abundancia, para redimirnos y perdonar nuestros pecados, para darnos dones inmerecidos, para darnos la vida eterna. Y es algo maravilloso saber cómo Jesús cumplió todas las cosas de las cuales hablaron los profetas, y así como hemos visto el cumplimiento de la palabra de Dios y sabemos cómo acaba en el libro de Apocalipsis, tenemos en Jesús la bendita esperanza. Y podemos decir, tal como nos dice el capítulo 11, bendito el que viene en el nombre del Señor. Continuamos con la segunda historia que encontramos en el libro de Marcos, capítulo 11, la cual nos habla acerca de la higuera que se secó. Jesús maldice la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron a Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, por las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque les tenían miedo. Cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Seguimos con la continuación de la higuera maldecida se seca. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, les dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no dude en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Y como última historia tenemos a Marcos, capítulo 11, verso 27 a 33, que nos habla acerca de la autoridad de Jesús. Nos dice de la siguiente manera: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, se acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no les creísteis? Pero si decimos de los hombres. Pero temiendo al pueblo,
porque todos tenían a Juan como verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Al final de su misión, Cristo vino de nuevo al templo y lo halló tan profanado como antes. Los dignatarios del templo se ocupaban solamente de comprar y vender, y con su afán de lucrar, pues se habían vuelto ladrones. La mirada de Jesús recorrió los atrios profanados del templo. Todos los ojos se fijaron en él: los fariseos, los gobernantes, los escribas, los gentiles. Miraron con asombro y con temor reverente a la majestad del cielo que estaba delante de él, cuando dijo las siguientes palabras: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Nadie puede haber discutido su autoridad. Los comerciantes salieron huyendo de la presencia de Jesús, tomando sus ganados. Sin duda, Jesús está indignado por la falta de escrúpulos por las transacciones realizadas en el recinto del templo. Los negociantes pedían precios exorbitantes por los animales que vendían y compartían sus ganancias con los sacerdotes y gobernantes a expensas del pueblo, quienes así se enriquecían. Y al mismo tiempo sabemos que todo varón israelita debe pagar un impuesto anual que se llama medio shekel para el templo. Y en vez de corregir los abusos que se cometían en los atrios del templo, pues estos dirigentes buscaban todas las formas para matarlo, tal y como nos dice el versículo 18. Los oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. En lugar de escuchar el mensaje de Jesús, los mismos dirigentes religiosos querían que este mensajero del cielo desaparezca. Al día siguiente, Jesús volvió a entrar al templo una vez más. En esta ocasión, los ancianos, los escribas y los fariseos empezaron a debatir con él. Le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esas cosas? Jesús les respondió con otra pregunta y así evitó darle respuesta. De hecho, ellos le habían hecho esa misma pregunta en el pasado y Jesús se la había respondido. Sin embargo, sus mismas intenciones y pretensiones pues no habían cambiado. Su corazón seguía endurecido por egoísmo y la avaricia. Además, Jesús sabía que el motivo de su pregunta era para contender con él, en lugar de dejar la dureza de sus corazones y el orgullo. De hecho, nos explica que este dignatario orgulloso estaba vestido de costosos vestidos y adornos carísimos. Sin embargo, delante de él estaba la majestad del cielo, Jesús, sin adorno, sin vestidos lujosos. De hecho, los que veían a Jesús los veían con una ropa, que tenía manchas de su viaje, con un rostro pálido que expresaba paciencia y un poco de tristeza, benevolencia, también benignidad. Dice que había un contraste entre el rostro humilde de Jesús y de este dignatario, que solamente se veía el orgullo y la arrogancia. Y los que oyeron las palabras y vieron los hechos de Jesús, lo tuvieron por profeta de Dios. Es natural en la higuera que aparezcan los frutos antes de que se abran las hojas. Por lo tanto, este árbol prometía que tendría maravillosos frutos adentro. Sin embargo, solamente era una falsa. Su apariencia era engañosa, solamente era un follaje falso. Por eso dice: no halló sino solamente hojas. El acto de Cristo al maldecir a la higuera había asombrado a los discípulos. Les pareció muy diferente de su proceder y de sus obras, ya que todo lo que habían visto ver o hacer Jesús era restaurar, sanar, ayudar. Pero, ¿cuál era el propósito por el cual el Señor había hecho esto? Vamos a ver. La higuera estéril extendía sus pretenciosas ramas ante el cielo. Pero cuando nuestro amoroso Salvador buscó su fruto, no había nada más que hojas. A menos que se opere una profunda obra en nosotros, como individuos y como iglesia, la maldición de Dios caerá ciertamente sobre nosotros, como cayó sobre el árbol sin fruto. Y ahora nos vamos a trasladar a Marcos capítulo 12, donde leeremos los labradores malvados, la cuestión del tributo, la pregunta sobre la resurrección y el gran mandamiento. Pues
Nos dice, verso 1, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo, envió un siervo a los labradores para recibir de esto del fruto de la viña. Pero ellos, tomándolo, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándolo, lo hirieron en la cabeza y también lo insultaron. Volvió a enviar otro y a este lo mataron. Después envió otros muchos, a unos los golpearon y a otros los mataron. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémoslo, y la heredad será nuestra. Y tomándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Irá, destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Amén. Procuraban prenderlo porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándolo se fueron. Le enviaron a algunos de los fariseos y los herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no? Daremos. Pero él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Ellos se lo trajeron y él entonces preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Respondiendo Jesús, les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos, su hermano debe casarse con ella y levantar descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Entonces el segundo se casó con ella, también murió sin dejar descendencia. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7. Ninguno de ellos dejó descendencia. Finalmente murió también la mujer. Y en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis también esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros muchos erráis. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído discutir y que sabía que les había respondido bien, les preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿no estás lejos del reino de Dios? Y ya nadie se atreve a preguntarle. Amén. En la parábola de la viña, Jesús desenmascara los nefastos planes de los líderes religiosos de quitarle la vida. En un futuro próximo, Cristo confirma la perfidia de ellos, diciendo, como nos dice el verso 8, y tomándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Sin embargo, en vista de la discusión acerca del templo, lo más significativo de todo son las palabras del verso 9, lo que explica que sucederá de acuerdo al plan salvífico de Dios. Vendrá a destruir sus labradores y dará su viña a otros.
Con la muerte de Cristo, todo el sistema de tabernáculo llegó a su fin. Todos sus emblemas apuntaban a Jesús. Cuando analizamos la historia de la cuestión del tributo y también de la pregunta sobre la resurrección, vemos que todos los milagros que hacía Jesús era para bendecir y ayudar a todos los que los dirigentes judíos abandonaban, despreciaban o no querían ayudar. Y su vida fue una vida de abnegación donde él era su médico restaurador, su sanador. Por esa misma razón era que los líderes religiosos no lo querían recibir. Mientras pretendían guardar su ley, la invalidaban con sus acciones. Aunque tenían ojos, no veían por la ignorancia que ven ellos a través de la dureza de su corazón. Sus costumbres contaminadas, la envidia, el egoísmo, los celos, el orgullo, sus malas sospechas y la transgresión de la ley de Dios mientras pretendían guardarla. Daban continuamente testimonio de su carácter. En ningún pasaje de la Escritura se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo a la hora de su muerte. La Biblia enseña claramente que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les presentan como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección, de la segunda venida de Jesús. Y tal como nos dice Job 14:21, los que bajan a la tumba permanecen en silencio, no saben nada de lo que ocurre debajo del sol, por sus pensamientos ya perecieron. El escriba que había interrogado a Jesús estaba bien instruido en la ley y se asombró de sus respuestas. No esperaba que manifestase un conocimiento tan cabal y profundo de las Escrituras. Delante de los gobernadores y sacerdotes congregados, reconoció honradamente que Cristo había dado la debida interpretación a la ley. La sabiduría de la respuesta de Cristo había convencido al escriba. Sabía que la religión judía consistía en ceremonias externas más bien que en la piedad interna, y sentía en cierta manera la inutilidad de las ofrendas ceremoniales y el derramamiento de sangre para la expiación del pecado si no estaba acompañada de arrepentimiento y fe. El amor y la obediencia a Dios les parecían más importante que todos estos ritos. Este hombre manifestaba un espíritu diferente a los demás gobernantes y sacerdotes. El corazón de Jesús se compadeció de este honrado escriba que se había atrevido a enfrentar las amenazas de los gobernantes y el ceño fruncido de los sacerdotes y a expresar las convicciones de su corazón. Por eso Jesús, viendo que ha respondido sabiamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Los mandamientos de Dios son abarcantes y de gran amplitud. En unas pocas palabras, despliegan todo el deber del hombre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La longitud, la anchura y la profundidad están abarcadas en esas palabras, pues Pablo declara en Romanos 13:10 que el cumplimiento de la ley es amor. Y como dice las epístolas de Juan, y sus mandamientos no son gravosos. Dios no da un mandamiento que no podamos cumplir, que no podamos hacer o que no podamos realizar. De hecho, vino aquí a la tierra para demostrarle que con su ayuda y su poder podemos vencer. Ha sido maravilloso esta lección cuando nos habla, de el Señor, conociendo los designios del corazón de esos líderes religiosos llenos de orgullo, egoísmo, que en vez de ayudar a esas personas, guiarlas, pues solamente les hacía un mal. Y el Señor declarándole los malos deseos de su corazón con la parábola de los labradores malvados. Nuevamente vemos cómo trataban de discutir con él, tal y como nos dice el verso 12 del capítulo 12, dice: les enviaron algunos fariseos y de los herodianos para que los sorprendieran en alguna palabra. Estos grupos se la pasaron tratando de querer hacer que Jesucristo dijera una palabra, para acusarlo, para armar una disputa, ya que aunque tenían ese deseo de matarlo, no podían, ya que el pueblo lo quería, lo temía. Que no nos suceda como al igual estéril, fingiendo tener frutos, tal como nos dice la lección del viernes,
fingiendo tener frutos, fingiendo amar a Jesús, pero al final, ¿no? Cuando Jesús va a buscar, no tiene nada dentro. Entonces es una reprensión para nosotros, una exhortación para que podamos dar fruto, pero frutos verdaderos. Y por último, nos habla acerca del gran mandamiento. Jesús debe estar en nuestros corazones, debe ser el centro, debe ser lo primero, el primer pensamiento, el último pensamiento y el más importante. Amarlo con todas nuestras fuerzas, que sea tan importante para nosotros como respirar, como algo infalible, como nuestro alimento. Así que muchas bendiciones y gracias por acompañarme en este análisis maravilloso. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí nuestro análisis de hoy, pero nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios, analizando y resumiendo la lección número 10. Bendiciones, bye.